crisis económica es el telón de fondo, eso es lo permanente, digamos, a ese momento. La crisis económica en el Uruguay, el Uruguay es muy raro. Cuando uno habla en el extranjero con académicos de otros países y le cuentan la situación del Uruguay, no entienden mucho. No, porque el Uruguay es raro. La crisis económica en el Uruguay arrancaría por 1957 y recién escuché a alguien que decía, bueno, al fin podemos ponerle fin a esta crisis en el año 2007. Recién en el año 2007 la economía uruguaya superó el nivel que tenía en 1957. Entonces ahí después tenemos altas y bajas, etcétera. Bueno, allí fue la primera una crisis de 50 años para uruguayo. El Imperio Romano cayó en 25, sí, pero Uruguay es distinto. El Imperio Romano era y el Uruguay se precisaba mucho. ¿Cómo se notaba esa crisis económica? Se notaba en muchos aspectos de la vida corriente. Bueno, Paysandú lo sintió particularmente. La desindustrialización de Paysandú se produce en ese contexto. Es decir, Paysandú aprovechó una coyuntura internacional favorable, el gobierno aprovechó una coyuntura internacional favorable y Paysandú logró meterse en esa coyuntura, pero cuando esa coyuntura cambió, digamos, todo ese parque industrial instalado, todas esas habilidades, todas esas destrezas construidas a partir de años de práctica, se perdieron. Y a nadie parecía importarle mucho. Y eso, claro, generaba movilización social. Es decir, la gente no le gusta perder el trabajo, no le gusta que el lugar donde está empleado cierre o la actividad que era su fuente de ingresos desaparezca. Entonces eso, digamos, va a plantear uno de los problemas más persistentes. El Uruguay tiene caída de las exportaciones, tiene las importaciones prácticamente clavadas, no las puede reducir porque necesita importar petróleo, por ejemplo, y materias primas. Entonces, desindustrializar el país es una manera de reducir las importaciones. Es insólito esto. Entonces, importar el producto terminado ahorraba, digamos, permitía gastar menos en la cantidad de insumos necesarios para fabricar el producto. En fin, cálculos que hacen los economistas. Por otro lado, digamos, también se aprecia la inflación. Hay una fuerte inflación. En el año 73 la inflación es importante, la desocupación es grande, y el otro aspecto que también está muy visible en 1973 en junio es el desabastecimiento. Es decir, conseguir comida era muy difícil. Supongo que en el interior, en este interior de Paysandú, vamos a hablar de los interiores porque está un compañero, Javier Correa, que dice que hay que hablar de los interiores y no del interior. Pero en este interior de Paysandú tal vez sería un poco más sencillo conseguir comida, pero en Montevideo era muy difícil. Y digamos, se le daba la exportación, el consumo de determinados productos para incrementar el saldo exportable. Entonces, por ejemplo, se exportaba mucha harina, se exportaba mucha carne, pero entonces eso quería decir que teníamos veda de carne y que el pan se fabricaba con harina mezclada con sorgo. Y que es una de las experiencias más duras de la etapa previa al golpe de Estado, comer pan con sorgo, ¿no? Un espanto. Pero eso estaba mostrando, digamos, que el aspecto de lo que tiene que ver con el abastecimiento de insumos básicos, del consumo esencial, no estaba cubierto. Hay veda de carne, pero tampoco hay sustitutos para la carne. Entonces comíamos fideos, comíamos arroz y vendían unos productos cárnicos de origen desconocido, de contenido imposible de describir, y que según las leyendas urbanas alguien le había dado una hamburguesa de esas a un perro y el perro la había liqueado y se había ido corriendo. Leyenda urbana, nunca me pasó, nunca vi un perro en esa. Además, en aquel momento jamás nadie le hubiera tirado una hamburguesa a un perro, pero en fin, no había nada para comer, nada, tenían una hamburguesa. Pero ese tipo de cosas mostraban con qué desconfianza uno tenía que estar comiendo, qué difícil era. No hay azúcar, no hay harina, la hierba, poner la hierba ayer secándose al sol, como dice el tango. Es decir, era un contexto realmente difícil. El año 72 había sido todavía peor. Así que en ese sentido, digamos, uno no puede decir, bueno, la evidencia de la crisis lleva al golpe de Estado. No, la evidencia de las crisis es el sustrato del golpe de Estado, pero no necesariamente es así. La crisis económica lleva a una crisis social. Claro, ¿por qué? Primero,
Hay mucha movilización, mucho reclamo, la sociedad movilizada es muy fuerte en el país en ese momento. Fíjense que la CNT tenía 5 años de fundada, a ver, un poco más. Se había fundado en el 66, 7 años. No se sabía además cuál era su grado de consistencia, porque, según contaba un veterano socio fundador de la CNT, que además era profesor de historia, el profe Platero, que era común que en los primeros debates de las primeras reuniones de la CNT, qué sé yo, empezaban hablando de la solidaridad, de la unidad, qué sé yo, de repente alguien decía una palabra incorrecta y se podría todo, hasta las piñas volaban, había que parar en la reunión, cuarto intermedio, tranquilo, volvían a la reunión, entonces el compañero le pedía disculpas al compañero que había agredido, que el resto de los compañeros por su carácter, y ya para entonces tenía un ojo de este tamaño y el otro que la boca medio deformada, la otra piña, y se va, sí, como yo también, en realidad. Es decir, abrazo y seguimos hasta la próxima piñata. Costaba mucho esfuerzo, decía Platero, poder llevar una discusión más o menos coherente en los años 65, 66, 67, cuando se estaba armando. Bueno, acá en el 73 no se sabe si ese sustrato de la CNT será firme realmente o si desaparecerá el primer soplo, ¿no? Porque nunca ha tenido, digamos, un ataque realmente fuerte sobre sí mismo. De cualquier manera, es una sociedad muy movilizada. Si uno mira los diarios de esos días, ve el anuncio permanente de paros, movilizaciones, huelgas, delegaciones que van al Parlamento de trabajadores para promover determinada ley o reclamar determinado apoyo, solicitar